todo eso es que tiene 5 años de experiencia en el monitoreo de aves en el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos. Levo, de entrada te pregunto, ¿cómo tú desde tu perspectiva ves este gran ecosistema que es la Laguna de Términos? Hablamos de casi 2.500 kilómetros cuadrados en cuanto a riqueza de aves. Es un área importantísima por lo que representa y que a lo largo del programa iremos viendo. Como tú dijiste, son 700.000 hectáreas con diversidad de ecosistemas, ruta en aves migratorias, incluso algunas de paso, por lo cual los ecosistemas presentes en la laguna deben estar sanos. Además tenemos especies que nada más atraviesan Laguna de Términos y tenemos otras residentes. Entonces, repito, es vital que conservemos esta área natural protegida. Evidentemente dentro del área está este ecosistema, este gran ecosistema de lagunas y sistemas lagunares asociados, que convergen prácticamente desde la región que sería del Alto Guatemala y que empiezan a descargar tanto en estos afluentes y atraviesan una serie de regiones del país, del sureste del país, que hacen que este sistema sea uno de los sistemas inundables más importantes, o sea, un sistema de humedales más importante, el segundo en Norteamérica, tengo entendido, después del Mississippi. Esta razón de por qué estos ecosistemas se mantienen permanentemente inundados, conlleva en que también dentro de sus descargas traen tanto nutrimento sus aguas, pero también pueden traer pesticidas u otros contaminantes que pueden afectar de una u otra manera a la fauna en general, no nada más a las aves, sino a la fauna en general que se mueve o que anida o que llega o que de alguna manera utiliza los ecosistemas lagunares. Efectivamente, el efecto en las aves lo podemos ver, sobre todo hay estudios aquí en Laguna de Términos con las garzas, que se está sustituyendo el calcio de los huevos, los está volviendo más frágiles. Cuando las garzas manipulan el huevo es tan frágil el cascarón debido a pesticidas que estos no resisten y se rompe el huevo. Independientemente de que hay compuestos, ¿sí?, que son bioacumulables y que se van a través de las redes tróficas. Entonces es importante empezar a controlar este tipo de contaminantes. Claro, tenemos una evidencia ya desde hace como 20 años de la cantidad de pesticidas que descargan o que llegan a este reservorio de la Laguna de Términos y obviamente pues no están suspendidos en agua, sino principalmente en el sedimento. Es ahí la parte donde se acumulan. Fíjese que es importante esto porque a veces nosotros desdeñamos mucho la parte de suelo y pensamos que el agua es importante y sí lo es, pero la parte que reserva todos estos contaminantes orgánicos e inorgánicos, tóxicos y no tóxicos, es precisamente el suelo. Y en el caso de los sistemas costeros, pues es el sedimento. Si muchos animales llegan y pescan, por ejemplo, como lo vemos en cuando vamos de aquí, por ejemplo, a Sabancuy, si usted nos está mirando de fuera, verá que en algún mapa de la región, nuestra carretera para conectar desde Carmen a Campeche es precisamente una zona costera y hay una infinidad de sistemas asociados con el manglar. Y muchos de estos son la última transición entre lo que llega de la Alta Guatemala, la parte de Chiapas, parte de lo que viene barriendo hasta que descarga en el mar y nosotros lo vemos. Esta parte que entonces llega y de alguna manera tiene contaminación o tiene alguna sustancias que pueden ser nocivas, pues no se ve, simplemente está disuelta y puede estar disponible. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Pero aparte, no nada más hay que ver desde el punto de vista de contaminación del agua y el suelo, sino también de la importancia que tiene el manglar como sitio de reproducción, de refugio de algunas especies que completan o son parte de, el manglar es parte de su ciclo de vida. Además, de acuerdo a la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la península de Yucatán tiene 25 sitios que necesitan de mangle, que necesitan ser rehabilitados. De esos 25 sitios, 10 están en el estado de Campeche. Y tristemente, 7 de los 10, o sea, el 70% de los mangles
que necesitan rehabilitarse están en Laguna de Términos. Entonces, un área natural protegida decretada desde 1994 tiene el 70% de los manglares que necesitan rehabilitarse. Y es importante mencionar, Campeche tiene la cuarta parte de los manglares de México. O sea, Así es. 1 de cada 4 manglas Están acá. son campechanos. Claro, bien hecho. Además, nuestros manglares son de los más bonitos, déjeme decirle, porque tenemos prácticamente las cuatro variedades de mangle y las tenemos aquí y tenemos la maravilla de tenerlos incluso muy cerquita. Yo quiero entrar, ya entramos con el tema, pero a mí me gustaría mucho ubicar a las personas que nos escuchan, principalmente si no son biólogos, sino en lo general. Cuando hablamos de aves, ¿exactamente a qué nos referimos? O sea, ¿qué son las aves? Vemos, por ejemplo, algunas que no vuelan, o vuelan muy poquito, o unas que verdaderamente se remontan, ¿no? Y tienen una envergadura, o sea, un tamaño de alas inmenso. Pero vemos, por ejemplo, a los colibríes, que también son aves y son muy pequeñitos, ¿no? En general, ¿cómo defines las aves? Bueno, las aves son unos organismos, vamos a hablar de manera genérica, extraordinarios, que poseen ciertas características, una sobre todo, que los hace únicos y especiales, que son casi todo el cuerpo cubierto de plumas. Asociado a esto, hay asociadas adaptaciones fisiológicas, morfológicas, como es el pico, las garras. Su cuerpo son animales ovíparos, tienen huesos frágiles. El tener estas características no llevan un peso extra como los mamíferos y les permite esto. ¿Cómo nos damos cuenta que las aves presentes todavía guardan una reminiscencia de esos dinosaurios? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué parte del ave? En las patas, en las escamas. Es la parte más evidente de las aves de ese parentesco con los reptiles. Aguas con eso. Ya entonces nos dijeron, las aves, a través de sus patas podemos ver la reminiscencia del vínculo que tienen con los dinosaurios. Pues estamos cerrando prácticamente este primer segmento. Lo invitamos a que se quede. Estamos aquí en Revista Mangle, en el programa Historias y Sabores. Quédese con nosotros porque esto va para largo y el tema está muy interesante. Vamos y regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en el programa Historias y Sabores, transmitiendo desde el Hotel Fiesta Inn, aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Así que le damos nuevamente, si usted nos acaba de sintonizar, quédese con nosotros. Estamos hablando sobre las aves y después nos vamos a hablar particularmente sobre las aves migratorias de la región. Quiero dar un saludo particular a nuestros patrocinadores y saludo con mucho gusto, desde luego, pues al Hotel Fiesta Inn, que es como nuestra casa. Y aquí estamos, o vamos a estar cada sábado transmitiendo de 10 a 11, pero también está Revista Mangle, que también es productora de este programa, Banquetes Garmendia y desde luego la Florería Las Palmas, que nos hicieron favor de traernos un par de arreglos muy, muy bellos. Y están aquí en Ciudad del Carmen. Y desde luego, Discar, Diseños y Serigrafía, los mejores uniformes y bordados aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Lo invitamos a que venga. Nuestra ciudad es muy bonita y tiene muchas cosas muy atractivas que ver desde el punto de vista ecológico, porque nosotros estamos dentro de un área natural de protección y flora y fauna, que créame, si algo tiene, son más de 20 ecosistemas registrados. Y todos ellos, en mayor o menor medida, registran los organismos de los que estamos hablando hoy, que son las aves, justamente las aves. Nos había platicado aquí nuestro experto, el biólogo Luis Enrique Benítez, que las aves son unos organismos aerodinámicos, huesos frágiles. Una de sus características es que están emplumados y compartimos toda la belleza que a veces el color de las plumas tiene. Tenemos, por ejemplo, desde el rojo que los cardenales, o el negro del zanate, pasando por el amarillo del canario, o el verde, como dicen, el verde perico. O sea, tenemos una variedad inmensa de aves. Yo te preguntaría, biólogo, ¿cuántas especies se han registrado en el mundo? ¿Cuántas en México y cuántas en la región de la Laguna de Términos, donde nosotros estamos en el área natural? Es una excelente pregunta. En el mundo, aproximadamente en números cerrados, hay 10,000 especies de aves. De esas, aproximadamente 1,060, 1,100, o sea, el 11% de las aves del mundo están en nuestro país. Y gracias
a las caracterizaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, al crear las áreas de importancia de conservación de aves, del cual Laguna de Términos es una de ellas, se han registrado en el área natural protegida aproximadamente 377 especies diferentes de aves, entre residentes y migratorias. Nosotros nosotros tenemos por residentes, se entiende, aquellas aves que viven aquí. O sea, es su casa, nuestra región. Están permanentemente aquí. Nuestra región o nuestro país. O sea, se mueven dentro, se reproducen del territorio de nuestro país, incluida nuestra Laguna de Términos. Migratorias es aquellas que viven una parte de su vida, sobre todo se reproducen generalmente en Estados Unidos y Canadá, y en ciertas épocas vienen a nuestro país o siguen hasta Centro y Sudamérica. Claro, y eso, aquí me parece importante el punto, porque precisamente nuestro promocional de este programa es que a veces a nosotros se nos olvida ver los ojos, voltear los ojos hacia el cielo en muchos sentidos. Y uno de ellos es precisamente en esta época, porque ya empezó la migración. Es decir, ya empezaron a quedarse, a llegar aquí, o están en tránsito porque vienen desde todavía la parte norte de Norteamérica. O sea, están viniendo de Estados Unidos, de Canadá, pero algunas vienen, descansan en nuestra región o se quedan ya definitivamente o están en tránsito porque se van a Sudamérica. O sea, estamos hablando de que las migraciones son recorridos de miles de kilómetros. ¿Cómo pues posible que, por ejemplo, un colibrí que migra o que se mueve más de 5,000 kilómetros lo puede hacer con unas alitas de este tamaño? O, por ejemplo, algún charrán, algún organismo que migra, lo puede hacer con esa fragilidad. ¿Cómo es posible ese mecanismo de migración? Primero, ¿qué es la migración y cómo lo hacen? Las migraciones son movimientos, en este caso vamos a hablar de las aves, movimientos que tienen las aves. Estos movimientos son multifactorial, no podemos hablar que un solo factor incida para que las aves se muevan, ¿sí? En el caso más genérico existen 4 grandes rutas migratorias en las que las aves se desplazan de norte a sur y de sur a norte. Es la ruta del Pacífico, la ruta central, la ruta del Golfo de México y Mississippi y la ruta del Atlántico. Antes de eso, ¿podríamos verla? Yo sé que tienes aquí tu computadora y tienes manera de ver esa. Si hay manera de que... De que la podamos, volteamos la... Claro. Y es que, mire, esto es muy interesante porque resulta que a veces nos quedamos con la idea de que las aves nada más se quedan aquí o pasan de largo, y realmente no es así. Tenemos, por ejemplo, él me enseñó esta foto un poquito antes de entrar al programa, en donde se muestra la complejidad que tienen las rutas, tanto en el Pacífico como en el Golfo. Es decir, no todas migran por la misma ruta. No necesariamente. Incluso contestando tu respuesta, que me quedé a medias, el ave se prepara. O sea, el ave tiene que acumular grasa para tener energía y poder realizar la migración. Esa es una de las razones de la migración. Cambia el clima, termina el periodo de crianza, reproductivo y de crianza, el factor clima empieza a influir, la disponibilidad del alimento empieza a escasear, se tienen que mover. Entonces, estos movimientos, como lo estamos viendo en la imagen, son por diferentes rutas. Como ya lo dije, se han agrupado genéricamente en 4. Por eso, algunas aves hacen el recorrido incluso de polo a polo, 12,000 kilómetros. 12,000 kilómetros. Pero hay otras que lo hacen en etapas. De ahí la importancia de la conservación de los sitios donde estas aves hacen su descanso, su escala, para comer,
para descansar, para refugiarse. Incluso hay aves que nada más migran de día, como las rapaces. Hay aves que migran de noche, como las canoras o las garzas. Cierto. Entonces, son periodos, fotoperiodos, la luz de... Entonces, es compleja la migración, o sea, no es fácil. Claro. De ahí lo interesante de estos movimientos y de que se dedique tanto tiempo y tanta gente a su estudio. Claro. Mira, este tema realmente es apasionante por las razones que tú dices que son multidiversas de lo que es la migración. Y hace poquito, estábamos justamente en la entrada del programa, en donde me decías que una nueva teoría habla de ese desplazamiento que no nada más obedece a lo que inicialmente se había considerado era la parte de geoposicionamiento, es decir, que había características en el cerebro del ave, cierta cantidad pequeñita de minerales que se orientaba hacia el polo norte, o sea, tenía un eje magnético aquí. Sin embargo, la nueva teoría que me estabas comentando habla que ahora se suma a esto la parte de olfato. Me gustaría que nos platicaras, porque esta fotografía que muestras, en la que ya la estructura fisiológica del ave habla precisamente de esta teoría en la cual el posicionamiento no nada más es cerebral y con pequeñas partículas de metal, sino también en otra parte de la estructura facial. Es decir, el animal está siguiendo tanto moléculas, que es la parte olfativa, quizás sonidos. Por ejemplo, en el caso de las tortugas se sabía o se presupone que hay una impronta en el cual el animal reconoce es una teoría, reconoce ciertos olores, y que esto aplicaría también. Pensando si son derivados de los reptiles, pues tendría sentido, ¿no? Pero, ¿qué hay? ¿Cómo está esta teoría de la cual me hablaste un poquito más? ¿Podrías platicarle al público? Es un estudio muy reciente, es una imagen bajada de National Geographic, donde tú bien ya lo dijiste, hay una serie de factores. Antes se pensaba nada más que era la magnetita en el pico de las aves lo que hacía ese geoposicionamiento. Ahora entra la parte del cerebro y en este nuevo estudio se agrega el olfato, cosa que antes pensábamos que las aves, el sentido que menos desarrollado tenían era el olfato. Una vista extraordinaria, un oído casi perfecto para poder escuchar algo. Y dices, bueno, el olfato no lo necesitamos, pero estamos en esta interacción de pico, cerebro y olfato. Está uno de los grandes secretos de la ubicación en la migración de las aves. En la vida, de por qué están en cierto lugar y en otro no. Mira, esto tiene una relevancia importante, te lo digo en términos de lo que significa patrimonio territorial. Y significa que si en un momento dado estos animales, este tipo de animales tiene una fijación en cuanto a metal o permanencia de ciertos olores, cuando ellos migran por una parte del territorio, resulta que este territorio tiene una demarcación territorial, no nada más en área, sino en superficie. O sea, cuando están en el espacio aéreo de un estado, de un municipio o de un país, ese territorio y ese estado es responsable de ese tránsito y del bienestar de estos animales. ¿Qué pasa si hay humos? ¿Qué pasa si hay contaminación? Está de alguna manera afectando o estaría afectando de alguna manera esta bioquímica. Pero te voy a pedir un favor. Vamos a dejar esto para el siguiente corte, porque aunque no lo crean, ya se nos pasó el siguiente corte. Ah, qué rápido, Moni. Sí, nos estamos yendo, el tema es muy dinámico, pero yo te pediría que a mi regreso platicáramos precisamente sobre esto. Regresamos, estamos en Historias y Sabores. Pues estamos de regreso aquí en Historias y Sabores el día de hoy, hablando precisamente sobre las aves y en particular sobre la migración de las aves, que es un fenómeno de extraordinaria complejidad, aunque usted no lo crea.
Los componentes que hacen que un ave migre y tenga la resistencia de soportar miles de kilómetros y llegar sana y salva a donde va a pasar la temporada fría, que en este caso ya es la temporada caliente, salió de una donde estaba bajando temperatura, llega a una más cálida y permanece unos meses ahí, requiere verdadera preparación de este animal con meses de anticipación para que pueda sobrevivir a esa temporada y luego regresar. O sea, trae boleto, viaje redondo. Es muy importante, entonces, y hacíamos mucho énfasis en la importancia precisamente de la protección de los espacios aéreos, porque uno de los mecanismos que explican el cómo las aves pueden orientarse y llegar con muy poca variación al sitio donde deben estar, implicaba mecanismos no solamente fisiológicos, sino también, hablábamos que no nada más era geoposicionamiento, sino ahora involucra también un poco de biología molecular. O sea, se orientan a través del olfato, a través de estructuras muy finas que quizá tienen dentro del cerebro, pero también dentro del pico. Y con esto nos fuimos al corte, así que le quitamos la inspiración aquí al biólogo Benítez y él nos va a platicar, vamos a continuar con el tema. A ver, ¿cómo está este mecanismo? Incluso este mecanismo es tan importante, donde ya se incluye el olfato, que en las migraciones ciertas aves en ese viaje se topan con sitios que tienen descargas de microplásticos. Estos microplásticos tienen un olor muy parecido al alimento que ellos consumen. Entonces, a ver, para que las personas que nos ven, y gracias por estar aquí, ¿qué es un microplástico? ¿Cómo los vemos, digamos, en la cotidianidad? ¿Cómo los identificamos? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Son lo que se está usando ahorita para algunos maquillajes. Son los exfoliantes, las piedritas estas que semejan. Son plásticos, entonces microplásticos. Eso se desecha y como siempre la descarga va al río y se deposita en el mar. Pero también hay que resaltar otros factores que no comentamos en el corte, en la parte pasada, es que esto a cambio de uso de suelo, el convertir bosques, selvas en terrenos agrícolas, en ganaderos, también está influyendo. El de secar lagos, y parece risible, pero incluso en Estados Unidos hicieron ya un estudio de la relación de plataformas marinas con las aves migratorias que vienen bajando por el Golfo de México. Claro. Y se ha dado el caso incluso de choques de aves con edificios muy altos. El ave no distingue, entonces ha sido, aparte de los fenómenos meteorológicos normales, la acción del hombre, ¿sí?, que ha perturbado o está influyendo en estas rutas, que hay que comentar. No todas son iguales, no todas las especies migran de la misma manera. Hay especies que parte de la población se queda y viajan los machos, ciertos machos, las hembras y los juveniles, y una parte se queda. Hay migraciones que son latitudinales, es norte-sur, sur-norte, pero también tenemos longitudinales, ¿sí? Tenemos ejemplos en nuestra isla de esas migraciones, y está también en esa migración latitudinal el de las aves que nada más son transeúntes. Pasan por nuestra isla, pasan por nuestra laguna y siguen su viaje. Entonces, aquí es interesante porque hemos logrado documentar en Ciudad del Carmen esos dos tipos de migraciones. La latitudinal, que es la que más se da, pero la longitudinal tiene una importancia muy grande en nuestra isla, porque una de las especies que tiene una categoría de riesgo de protección, voy a guardar un poquito de eso. Continuamos. Tiene protección especial en las normas 059 San Bernardo 2010, que es la Sternula antillarum, conocida con el nombre común de golondrina marina menor. Esa especie hace una migración longitudinal y se viene a reproducir a nuestra ciudad. O sea, ¿viene del Pacífico al Golfo? ¿De dónde? Viene de las Antillas. Ah, ya. Ajá. Es longitudinal. Claro. Llega a nuestras costas. De esta especie hemos logrado documentar
3 colonias, pero la más importante es la que tenemos en Playa Norte, aquí en Ciudad del Carmen. Es la única colonia de esta especie dentro de una ciudad en todo el estado de Campeche. Increíble, o sea, este animalito viene y anida aquí y lo tenemos prácticamente. Déjeme decirle, a ver, le explico rápidamente. Si usted nos está viendo de fuera, nuestra isla tiene prácticamente 150 kilómetros cuadrados, mide más o menos 38 kilómetros, 40 por 3 kilómetros de ancho. Eso significa que dentro de la parte más ancha está nuestra ciudad, pero en la parte norte, que forma parte de la zona urbana, escogió este animal venir a anidar. Y es un animalito que migra, y además migra y viene de las Antillas. Y lo tenemos en Playa Norte. A ver, platícanos más. Esto significa que entonces, no nada más él, sino otros escogieron esta zona costera, esta parte de la duna, que está en nuestra parte norte de la isla, como uno de los hábitats mejor para garantizar su sobrevivencia. ¿Es correcto esto? Muy cierto. Es un lugar que presenta características de vegetación de duna costera que no se presenta en toda la línea de costa de la ciudad. Es muy puntual. Pero hay que agregar también que esta especie anida por esta asociación de especies vegetales con la elección del nido. O sea, la Universidad Autónoma del Carmen ya hizo un estudio el año pasado de esa relación del tipo de vegetación con la cercanía del nido. Pero además algo muy importante, aunque el sitio presentara características inmejorables, también juega un factor muy importante, la alimentación. O sea, si no hubiera el alimento que ellas necesitan, claro, incluso desde el cortejo, porque en el cortejo el macho oferta a la hembra, hemos documentado desde calamares, camarones y peces. Y en el desarrollo de los pollos, que dura aproximadamente mes y medio, 2 meses, también la Universidad Autónoma del Carmen ya documentó que son 7 especies diferentes de peces que los padres le dan a sus pollos. A los pollitos. O sea que entonces es un conjunto, no solamente, a ver, aquí esto es interesante. Esto significa que no nada más estamos hablando del ave y el lugar donde anida, sino estamos hablando de una multitud de ecosistemas asociados con uno más grande que se llama la duna costera. Islas como la nuestra, que son islas de barrera, acumulan sedimento por temporadas. Es decir, estas montañitas de arena que a veces la gente cree que no sirven para nada, en realidad tienen una función, de proporcionar sustrato para las plantas rastreras que cubren precisamente este ecosistema de playa. 2, están favoreciendo también algo así como una guardería para las especies de las cuales se va a alimentar esta ave y otras más. Es decir, está proporcionando muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega con su cuatrimoto y acaba con la duna costera o lo utiliza para trepar? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que hemos tenido destrucción de nidos. Desgraciadamente, son nidos construidos en la arena. Sobre la arena. No enterrados. Ajá. La hembra deposita entre 1 y 3 huevos. Son huevos del color de la arena. No se ven. Que miden aproximadamente 1 pulgada. Claro. Tan pequeños son que después de 20, 21 días cuando nace el pollo al nacer pesa 6 gramos. O sea, son tan pequeños. Entonces, entran las cuatrimotos, entran la gente, entran mascotas. ¿Qué pasa? Tenemos ruptura de huevos, nos han matado pollos, destrucción de nidos completos. O sea, necesitamos trabajar arduamente en la concientización y en la educación de las personas. Y que conste, conservación no es biología. Aquí conservación implica otro tipo de cuestiones de las cuales utilizan parte de lo que es ciencias como la biología, las matemáticas, la estadística. O sea que es muy importante, ¿no? Es que yo no conservo porque no soy biólogo, no, pero eres ciudadano y tienes la obligación de proteger a estas especies que nos escogieron para llegar y anidar. ¿Qué más encontramos en la región de la Laguna de Términos o particularmente en nuestro entorno urbano? ¿Qué otras especies son relevantes desde el punto de vista migratorio?
Bueno, a raíz de 5 años hemos estado monitoreando diferentes lugares del área natural protegida. Repito, son aproximadamente 377 especies diferentes. Pero nos hemos enfocado precisamente a esa zona de transición de la playa y la zona urbana, que es la línea de costa. Junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que decirlo, nuestra universidad local, el área natural protegida, la dirección, parte de la sociedad civil que se ha involucrado y ciertas autoridades, o sea, hay que darle crédito a quien Así es. en sí. Pero en la parte de investigación hemos logrado documentar 130 especies diferentes de aves en esa zona de transición. O sea, hablar de 130, y si hablamos de que son 377, casi la tercera o más de la tercera parte de las especies de toda la laguna están presentes en esa franja. Aquí en esta región. No, yo quisiera que en el siguiente corte nos hablaras un poco más de estas 130 especies. Digo, no vas a hablar de todas, pero sí de estas más relevantes, porque yo mencionaba en alguna parte, por ejemplo, en la línea de costa que está muy cerquita de la carretera, entre lo que es Ciudad del Carmen, pasamos el puente, llegamos a Isla Guade, llegamos a una ciudad, a otro estado, pero es la ciudad capital de ese municipio que es Champotón. Hay un ecosistema muy notorio que se llama Chencán. Entonces, también es un ecosistema en el cual llegan muchas aves, algunas residentes, pero lo más importante es que todas ellas comparten la necesidad de este hábitat, sea de anidación, de alimentación, de descanso, etcétera. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar precisamente para hablar de estas otras aves que anidan tanto en Playa Norte como en otras partes de la línea de costa del estado de Campeche. Recuerde usted, estamos en Historias y Sabores. Regresamos. Estamos nuevamente de regreso aquí en el programa Historias y Sabores, transmitiendo desde el Hotel Fiesta Inn. Y qué bueno, si nos acaba de sintonizar, el tema de hoy es precisamente las aves. Estamos hablando de las aves migratorias, aves residentes, con especial énfasis en nuestra región de la Laguna de Términos. Y justamente en este segmento era la continuación de cuál es el estatus de estas aves que llegan a anidar aquí o que llegan en tránsito precisamente a la región de la Laguna de Términos. Y bueno, uno de los puntos que a mí me gustaría mucho enfatizar es la vulnerabilidad y las amenazas. Entonces, podemos continuar con el tema. Y aparte vamos a agregar que es estatus de protección. O sea, porque es muy importante las acciones de conservación. O sea, si hablamos de esto, nos remitimos en primer lugar a leyes, convenios. Nuestro cuidado por las aves, por lo menos escrito en leyes modernas, hay un convenio con Estados Unidos de 1937, ¿sí?, para la conservación de aves y mamíferos que migran. De ahí nos hemos firmado el convenio de biodiversidad, tenemos una norma específica, que eso hace, ¿sí?, que al menos en la acción legal hay esa protección. Amenazas. Si realizamos actividades humanas de alto impacto, construcción de carreteras, pero como dijimos en segmentos pasados, el cambio de uso de suelo, el transformar terrenos de uso forestal en terrenos ganaderos y agrícolas, con el consiguiente agregado de pesticidas. O urbanos, ¿no? Desarrollos urbanos nuevos, turísticos, que demanden servicios de agua, luz, o sea, energía de cualquier tipo, van en detrimento no nada más de las aves, sino de todo el sistema. Platicábamos antes del programa que 4 grandes servicios ambientales yo les daría a las aves, con 4, que si los quitamos, pagaríamos las consecuencias. Uno es la polinización. Los colibríes que tanto te gustan realizan una labor importante con los colibríes.
hablábamos del pico de los colibríes, que es de diferentes formas. ¿Por qué? Porque es el tipo de flor en la que van a trabajar, ¿sí? Por eso son los diferentes. El aleteo del colibrí es la única ave que puede volar hacia adelante y hacia atrás. Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los grandes servicios. El otro, las aves carroñeras, ¿sí? Sopilotes. Las auras, ¿sí? Que si no consumen este tipo de organismos, generaría un gran número de enfermedades. Sí, de acumulación plagas. De materia Sí. orgánica, podredumbre. Uh-huh. Dispersión de semillas. También. ¿Sí? La dispersión de semillas, que es de manera gratuita con las aves y otros organismos. ¿Sí? Y sobre todo también el control biológico natural. Entonces, si vemos estos grandes servicios con la vulnerabilidad que le estamos haciendo a estos organismos y en general a todo el ecosistema, vamos a pagar un precio muy alto. Claro, les estamos debiendo. Yo creo que les salimos debiendo si nos cobrasen las aves estos 4 servicios básicos. Claro. Sí. Tenemos el caso particular, por ejemplo, me atrevo a mencionarlo. Por ejemplo, uno de las flores más valiosas, de todo lo que se considera, en términos económicos, estamos hablando de la vainilla. La vainilla hay que polinizarla manualmente, porque simplemente no se puede de manera natural, o sea, no daría el rendimiento que se espera. Esa polinización manual cuesta mucho dinero, porque hay que hacerla de manera especializada. Sin embargo, las aves, los murciélagos, las abejas lo hacen de manera gratuita. Entonces, en términos, a ver, ¿cuántas hectáreas voy a polinizar en términos económicos? De veras le salimos debiendo. Algo que me parece también muy importante es sobre esta prestación de servicios, que no nada más en el contexto global hacen las aves, sino ya específicamente en nuestra región que está rodeada de manglar. Deben tener una función fundamental para lo que es la formación, la dispersión de semillas, por ejemplo, en la duna costera, en el mismo manglar, la polinización, porque ellos utilizan el manglar como refugio, crianza, alimentación. Sobre esto, mencionabas que existen ya algunos estudios sobre los hábitats, que es la parte con la que nos fuimos en el pasado corte, que es la protección de los diferentes hábitats, que nosotros no lo vemos, o sea, el ojo común y corriente de nosotros que no está entrenado ve arena. Sin embargo, yo te mencionaba el caso particular de Chencán. Bueno, Chencán debe tener alguna peculiaridad, porque Chencán está a orilla de playa y está en los 3 puentes, Chencán 1, Chencán 2, pero es en realidad un complejo que se extiende prácticamente de varios kilómetros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hábitats son importantes dentro de Playa Norte, dentro de nuestra región, que están sujetos a esa vulnerabilidad de las aves? Yo digo que todos. O sea, aquí no podemos, porque si quitamos alguno, deja de ejercerse una función. O sea, esto es dinámico, esto es un interactuar entre la parte viva y la parte no viva. O sea, no podemos seleccionar. Si decimos eso, en Chencán tenemos un ejemplo, la gente que no conoce, es la carretera de Ciudad del Carmen hacia Champotón. Ciudad capital también a Campeche, es aproximadamente la mitad del camino. Así es. Ahí se hicieron ventanas para que el manglar pueda descargar sus nutrientes y eso hace rico esa zona y por eso la gente va a pescar. ¿Sí? Hay pulpo, peces y una evidencia es la presencia de aves en esas bocas, ¿no? ¿Pero por qué se hicieron? Porque se hizo una carretera, o sea, el flujo natural del manglar con el mar se interrumpió. ¿Qué ha derivado? Erosión costera. Nuestra defensa natural se perdió. Entonces estamos agregando bloques de piedra, hay una vulnerabilidad. Frente a Ciudad del Carmen, no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, tenemos el punto en primer lugar nacional en pérdida de línea de costa. En Punta Jicalango hemos perdido en 30, 40 años
más de 1 kilómetro de línea de costa, o sea, hemos perdido 1 kilómetro de manglar. Si hablábamos que el manglar realiza estas funciones de refugio, alimentación, imagínate el perder una franja de 1 kilómetro, primer lugar nacional. Pero también debemos hablar de cosas positivas. Dentro del estudio que hemos realizado durante 5 años, hemos encontrado 11 especies, ¿sí? 10 especies, pero que tienen alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la norma 19. Tenemos especies que están amenazadas, tenemos especies que están en peligro de extinción y aves que necesitan protección especial. Asimismo, tenemos 11 especies que están en la lista que publicó Semarnat sobre las especies prioritarias de conservación. Entonces, hemos encontrado 11 especies en esta parte de nuestra isla que están en esa lista. Ese es recientito, o sea, tiene unos poquitos años, sí, que esta lista de especies prioritarias para la conservación, digamos, aboca este esfuerzo de conservación a estas especies que de alguna manera están necesitando mayor ayuda. Y de estas tenemos 11 aves. 11 aves. Pero además, recientemente también, la Semarnat publicó la lista de especies exóticas invasoras y tenemos 4. Entonces, ese es otro aspecto que hace vulnerables a nuestras especies. A ver, ¿cómo está esto? Porque muchas personas que vienen de otra región, nosotros somos una región de tránsito, donde muchas personas vienen digamos, a vivir, a residir aquí, y traen sus aves, ¿no? O sea, traen, por ejemplo, los pericos o traen las aves que tenían en su casa. ¿Qué pasa ahí cuando se van o se les escapan? ¿Qué pasa? ¿Se vuelven exóticas? ¿Cuándo se considera un ave exótica? El ave exótica es cuando esta ave alcanza un número considerable y se puede reproducir, porque se puede soltar. Por sí, si se escapa uno y no hay una pareja, no hay demás ejemplares de esa especie, simplemente esa ave o se va a morir o la van a depredar. Claro. No hay problema. El problema es cuando esta ave se reproduce, que tenemos un caso muy serio en Ciudad del Carmen con la cotorra argentina. Es un ave. Cotorras argentinas. Con la cotorra argentina, su área natural de distribución es Argentina, Patagonia, la Patagonia, Uruguay y parte de Chile. Ha venido migrando, se puede decir, no podemos hablar de grandes escala, pero ya tenemos presencia muy importante. Esta ave se reproduce, se adaptó en Laguna de Términos y está compitiendo por alimento y por espacio, y es muy agresiva y está desplazando a nuestros citácidos, a nuestros loros locales. ¡Qué barbaridad! O sea, es agresiva, les quita comida, no es de aquí. Entonces, ese es otro riesgo que tenemos, o sea, las especies exóticas invasoras. La introducción de aves, a ver, si usted vive aquí en la región o en su región donde nos esté mirando, no libere, no crea que está haciendo bien cuando dice, no, vamos a soltar esto para dejarlo que quede libre. En realidad, lléveselo, creo que es lo más responsable, mantenerlo pues como lo tenía, enjaulado, porque si usted lo libera y este animal se adapta a las condiciones del entorno, puede apropiarse de ese territorio y desplazar a las que ya estaban, a las antiguitas, por así decirlo. Llegan las nuevas y vámonos, y entonces empieza a haber una competencia. Entonces, como vemos, es una serie de multifactorial. Sí, de claro, amenazas que hacen no nada más hacia las aves, sino a los diversos organismos que tenemos en claro. El ecosistema. Pues de regreso aquí en el programa Historias y Sabores, sea usted bienvenido, y si nos acaba de contactar aquí en Mangle Revista Ecológica, estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, mire, y desde el Hotel Fiesta Inn, claro, el tema de hoy es precisamente las aves, con especial énfasis a las aves migratorias y obviamente el papel tan importante que juegan en los ecosistemas de nuestra región como son los manglares, pero también estamos haciendo énfasis en los servicios ambientales de los cuales nos damos muy poca cuenta a veces de ello. Hemos abordado ya una temática bastante compleja, bastante rica en cuanto a los mecanismos, por ejemplo, de migración,
pero también hemos abordado otros en los cuales el propio, digamos, las amenazas, la vulnerabilidad que tienen estas especies y que de las cuales depende la sobrevivencia, la permanencia en este mundo y desde luego que esos procesos evolutivos continúen, porque es lo que nosotros queremos y deseamos al estar haciendo este tipo de programas y desde luego al informarle para que usted sepa cómo debe proteger, qué es lo que debe y no debe hacer y desde luego la decisión, la última decisión la toma usted, pero que sea una decisión desde luego concertada, con conocimiento acerca de cualquier acción que usted pueda hacer y que pueda perjudicar, en este caso particular, a las aves. En este segmento nos vamos a abocar a algo que a lo mejor usted conoce de pronto, así de oídas, pero que nosotros queremos de alguna manera fundamentar, que es la importancia que tenían las aves para los antiguos mexicanos, para estos grupos que estuvieron establecidos en el territorio nacional desde hace más de 2000 años antes de Cristo, y en nuestra región, estoy hablando en la región de Campeche, que hay datos que incluso estuvieron en el 1200 antes de Cristo en la región de Calakmul, o sea, en el suroeste de la laguna de Términos, donde nosotros nos encontramos inmersos. La isla del Carmen forma parte de este gran complejo ecológico que es, 1, la región de la laguna de Términos y 2, también la parte de protección que es mucho más extensa, que es el área natural de protección y flora y fauna de la laguna de Términos. Los antiguos mexicanos consideraban a las aves, entre otros muchos animales, por su vínculo con la naturaleza, como organismos que eran necesarios para mantener y entender el mundo que los rodeaba. Las aves para los antiguos mexicanos tuvieron una función muy importante desde el punto de vista religioso, fundamentalmente religioso, alimenticio, ellos comían aves. También lo tuvieron desde el punto de vista ritual, como es el caso de que algunos animales se utilizaban para sacrificios o se encontraron dentro de ofrendas mortuorias. Y no era cualquier tipo de ave, sino eran ciertas características, ciertas propiedades, ciertas asociaciones que los antiguos mexicanos le daban a estas aves que ameritaban ser parte de una ofrenda para este personaje que iba a trascender en el inframundo. Pero también las aves tuvieron un papel fundamental porque a los antiguos mexicanos si algo tenían era precisamente un gusto por la belleza. Y formaron parte de poemas, como es el caso de Netzahualcóyotl, y usted lo puede ver en el billete de 100 pesos, amplía una sección en donde se habla del pájaro de 400 voces, pero también tuvieron un importante papel para la conformación de los pendones hechos a base de pluma, en un arte que se conoce como el arte plumaria, que era exquisito, o sea, no era fino, era exquisito. Trascendía verdaderamente el conocimiento, tanto que implicaba esa actividad de múltiples personas. En el caso, estamos hablando de los antiguos mexicanos de la región central. De la parte de los mayas, también estas aves tuvieron un papel fundamental desde el punto de vista también artístico, ritual, religioso y alimenticio. Y caso concreto, hablamos del pavo de monte. El pavo de monte, hay dos variedades de guajolote, por así decirlo, que es el guajolote norteño, que todo mundo conoce y conocemos, ¿sí? Y el otro es el pavo de monte, que es prácticamente el que nosotros conocemos en el sureste. Por si usted ignoraba, nosotros tenemos aquí un pavo nativo que tiene características muy propias y es un pavo de un color extraordinario. Te pregunto, tenemos aquí a nuestro experto, que es el biólogo Luis Enrique Benítez, quien tiene 5 años de trabajo en el área de Playa Norte de nuestra isla, con el trabajo de monitoreo de aves costeras, y obviamente pues conoce también mucho de aves. Nosotros, dentro de la parte ritual de este uso que los antiguos mexicanos hacían, tú tienes información valiosa de investigaciones que se han hecho en la Universidad Nacional, y me comentabas justamente en el corte de estas estudios que se han hecho y que ratifican de alguna forma pues este uso que daban los antiguos mexicanos. Sí, la doctora Lourdes Navarijo es una especialista en este tema, desde el vínculo de las aves y su relación con las culturas prehispánicas, ¿sí?
Un ejemplo sería, que lo ha documentado, es los aztecas consideraban que el mundo estaba dividido en 4 secciones y cada una de esas secciones estaba representado por un ave. Y como tú dices, no cualquier ave. No cualquiera. Un águila, un quetzal, un colibrí y una guacamaya. En este aspecto también es importante decir que desde el origen de los aztecas en esa mitología, su lugar de salida de partida, Aztlán. Aztlán significa lugar de garza blanca, ¿sí? En su trayecto escogen un ave para que sea su guía. Y en su lenguaje les decía tiwi, tiwi, o sea, vamos, ya, vamos. Y todo concluye pues con nuestro símbolo patrio. La fundación de Tenochtitlán es un águila devorando una serpiente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia y de nuestro arraigo como mexicanos con las aves desde tiempos ancestrales. Desde tiempos incluso prehispánicos. La fundación de Tenochtitlán se debió precisamente a la búsqueda de esta rapaz, porque además hasta se puede decir, ¿no?, que era, de acuerdo con el códice, tengo entendido, el códice Borbón, que es el que marca el sitio donde debe establecerse la antigua Tenochtitlán o el México antiguo, México, corazón del mundo. Entonces, es muy importante, las aves están íntimamente ligados a lo que es la idiosincrasia de los mexicanos en general, de estas comunidades que estaban dispersas en este territorio que ahora es México y que de alguna manera sigue siendo importante. O sea, el caso de particular, fíjense qué curioso, tenemos el caso de la guacamaya roja. La guacamaya roja no era del centro del país. La guacamaya roja, su hábitat es la región de la selva de Chiapas, la Lacandona. Sin embargo, por alguna razón, la guacamaya roja se eligió desde el punto de vista religioso y ritual, y tenían los mexicas un centro de reproducción en el norte, o sea, en el centro de lo que era la antigua Ciudad de México, un poquito más adelante. O sea, prácticamente en la región central de México tenían un centro de reproducción de guacamaya roja. Y estas guacamayas han sido encontradas en varias tumbas, en varias ofrendas mortuorias, porque tenía un papel fundamental. Otro de los animales que también, de las aves, que eran muy importantes para los antiguos mexicanos del pasado y desde luego del presente, pues son los guajolotes. Y mire, en el centro del país, el guajolote es fundamental en la gastronomía. O sea, forma parte de estos animales de traspatio en los cuales muchos mexicanos, muchas comunidades indígenas dependen íntegramente, con otros más. En el sureste, por ejemplo, pues los patos, las chachalacas, los pavos indios, como se conocen en la región, se integran a esta avifauna que se cría y se cultiva con mucha dedicación y cuidado en muchas comunidades de los pueblos originarios. Sobre esto, Levo, yo te preguntaría, ¿tú cómo ves, por ejemplo, en el caso de las aves que nosotros conocemos, que son básicamente terrestres, pero hay evidencia de que también las aves marinas forman parte de estas avifaunas de traspatio? Y te lo digo específicamente, el pájaro coco. Ahorita nuestro sistema, nuestro entorno urbano, ha sido modificado drásticamente desde un tiempo para acá, o sea, desde prácticamente 100, 200 años. Pero las aves, que nosotros tenemos los pantanos tan cerca, también llegan a las casas. Eventualmente en nuestra casa llevan garzas o llegan los pájaros cocos, porque así lo marcan los recetarios del antiguos. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, esta integración tanto en los traspatios de estas faunas de pantanos con la fauna terrestre? Yo le vería 2 puntos. Un lado positivo, porque es parte de nuestra cultura, pero también un lado negativo. O sea, ese interactuar de nosotros con las aves nos llevó a excesos. Tan es así que ahora la posesión de loros y citácidos está restringido por la Ley General de Fauna Silvestre. Claro. O sea, abusamos de. Esa es la parte de noticia. Sí se puede, pero si caemos en excesos, en abusos, eso es lo malo. La parte buena es que esa tradición no se ha acabado. O sea, aún en nuestras fechas, cada año, Semarnat autoriza
un calendario de captura de aves canoras. O sea, está legalmente permitido. Las aves que silban, que cantan. Que canten. Generalmente se llama siringe, la adaptación que tiene el conducto, siringe se llama, para que puedan cantar. Generalmente son los machos. Y otra, que aunque a algunos no nos guste o no les guste, también está regulado, y si está regulado y está aceptado. Hay un calendario cinegético. De caza. De caza que incluye, y ahorita se ha regulado tanto que la mayoría de los casos es a través de las unidades de manejo ambiental, las famosas UMAS. Entonces, ese es el lado positivo. Y mucha gente depende de Claro. estas sumas porque hay que cuidar los hábitats para que estos animales puedan reproducirse y llegar y hacer la selección de qué animales pueden ser o participar en esta cacería para regular las poblaciones. Digo, el caso de Sisal, ¿no?, que llegan una cantidad inmensa de cazadores y precisamente tienen ahí a los patos, que son de los que de alguna manera se ha determinado que son en exceso de esta población tan abundante que lleva, y de alguna manera pues contribuye a la regulación, de alguna manera, siempre y cuando se haga respetando lo que son las vedas y desde luego apegándose a toda esta regulación ambiental, de la cual México además tiene un fuerte soporte. Bueno, estamos prácticamente terminando este segmento. Lo invitamos a que se quede este último, porque ¿qué cree? Fíjese que vamos a hablar de comida. O sea, ya vamos a entrar a la parte de la degustación, aparte de la comida precisamente en la cual se utilizan las aves. Así que quédese con nosotros. Estamos en Historias y Sabores. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí, fíjese, ya en el segmento final del programa. Y queremos tocar este tema que es importante porque las aves tienen un papel o han tenido un papel muy importante también en la gastronomía. Muchos de los pueblos ancestrales y nosotros mismos actualmente dependemos también de las aves para nuestra alimentación. Pero en el México prehispánico y en el México virreinal, esto fue muy importante porque fíjese que se da a raíz de lo que es el mestizaje. Cuando las aves que nosotros, o sea, que el territorio de Mesoamérica tenía, se incorporan a la gastronomía, en este caso española, y viceversa. Nos traen de Europa estas aves como son las gallinas, los pollos, se incorporan también a la gastronomía, pues en este caso de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas que estaban habitando el territorio y que a raíz del mestizaje, bueno, pues empiezan a tomar una forma característica, una adopción de especias, legumbres y sabores, técnicas de cocción que persisten en muchos casos hasta la fecha. Le comentábamos en el tercio anterior, en el programa, en el segmento anterior, que por ejemplo el guajolote fue un ave muy importante para los antiguos mexicanos del centro y del norte del país. Y esa parte que para hasta nosotros persiste, digamos, el uso de los guajolotes dentro de la gastronomía nacional, pues es fundamental y no vamos muy lejos. Guisos que se han creado ya a partir de este mestizaje, como es el mole, que tiene reminiscencias ancestrales, pero que se amestiza cuando se incorporan almendras, nueces, pasas, junto con los totopos de maíz, las tortillas quemadas y los chiles. En ese momento, esta carne de los pavos, pues forma parte de esta salsa picosa, sabrosa, achocolatada, que sigue siendo una delicia para muchos de los mexicanos de nuestro país y desde luego de nuestra región. En el caso del centro, pues es el mole, pero en el caso del sureste, el relleno negro. El relleno negro que incorpora como elemento fundamental los pavos silvestres, ya ahora los pavos de traspatio, y que hacen una de las delicias, créame, de veras, muy, muy sabroso, este guiso hecho a base de chiles quemados y una pequeña y menor cantidad de especias de lo que tiene el mole tradicional poblano. Entonces, en este segmento, pues vamos a platicar justamente de estas técnicas, de estas maneras como ha evolucionado también la gastronomía y cómo las aves se han incorporado. Pero antes de eso, lo vamos a invitar para que justamente esta tarde, este fin de semana, usted venga aquí con nosotros al Hotel Fiesta Inn, que es como nuestra casa, nos tratan muy bien, la comida es muy rica, porque nos tienen una invitación.
¿qué nos ofrece para esta tarde? ¿Cómo podemos pasar la tarde aquí en el Fiesta Inn, esta tarde-noche? Yo creo que esta tarde y a partir de este fin de semana que tendremos la compañía de la doctora, con todos los invitados que vaya a traer, hoy el biólogo que nos acompañó, a partir de esta semana y todas las semanas, tenemos una promoción, manejamos una tarjeta que el nombre es Gourmet Card, válgase la redundancia. Con esa tarjeta van a tener un precio especial en desayunos sábados y domingos y al tomar el desayuno en el hotel van a tener acceso a la alberca de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eso es primero, quiere decir rompemos una rutina diaria, a la señora la sacamos de la cocina el fin de semana y se viene la familia a disfrutar de algo distinto. Me platicaba la doctora al inicio del programa de qué más o cómo lo podíamos complementar las familias que son locales y foráneas. Hay algo muy práctico y muy padre que se ha venido haciendo, los hoteles hemos ido buscando esa posibilidad de atraer a la gente local. Para un niño siempre va a ser algo distinto y mágico una habitación de un hotel. Yo no sé qué sucede, para nosotros es la comodidad de descansar, para los niños es magia. Mis hijos cuando vienen aquí, que nos toca estar en el hotel, es algo mágico el entrar a una habitación. Ahora imagínense venir con una tarifa excelente en fin de semana, se vienen con la familia, la señora no tiene nada que hacer el fin de semana. Más que descansar. Más que descansar, que mucho trabajan durante la semana. Y rompen esa rutina y viven algo muy distinto, ¿no? Ya no es el clásico fin de semana en familia, sino ahora es en un hotel a precios muy accesibles. Excelente, así que pues invitamos a las familias que vengan y convivan. O sea, que no se preocupen tanto por la casa en este momento, sino que vengan y convivan. Y además vienen y nos escuchan, aprendemos un poquito, quieren interactuar con nosotros, venga, platique con nosotros, estamos aquí. Puede, si usted quiere participar, venga y platíquenos su experiencia, en este caso de aves, y podemos de veras esa interacción que nosotros queremos con el público. Nos puede mandar sus comentarios. Recuerde usted, estamos transmitiendo a partir de la revista Mangle, búsquenos así en Facebook como revista Mangle y ahí nos va a ver directamente en vivo, como estamos ahorita, y ahí mismo puede hacer sus comentarios. Entonces, si además de vernos le gusta y quiere compartir con nosotros ese tiempo y convivir principalmente con su familia, la mejor opción es el Hotel Fiesta Inn. Sí, por eso digo, a partir de este sábado, todos los fines de semana, a usted la podrán seguir viendo en internet, pero también si vienen a desayunar van a tener el gusto de conocerla en persona, una increíble persona. Gracias. Y escuchar de viva voz y si surgen dudas, aclararlas, ¿no? En este caso el tema tan interesante que nos platicaba el biólogo de las aves y todo lo que repercute el extinguir una especie en particular es interesantísimo. Entonces, bueno, yo les invito a que vengan con la familia, rompan la rutina un fin de semana, aprovechen nuestras promociones y disfruten la compañía y la plática muy a gusto de la doctora. Pues qué amable, porque yo los invito, de veras, este lugar es muy bonito, Ciudad del Carmen es muy bonito, es una isla de barrera, estamos conectados por 2 puentes muy largos, tenemos paisajes increíbles y tenemos muy buena comida aquí, así que los invitamos a que vengan. Muchísimas gracias. Y pues están invitados cordialmente a partir de este sábado a que vengan aquí con nosotros al Hotel Fiesta Inn y desde luego al programa Historias y Sabores. Muchas gracias también, doctora, biólogo. Pues seguimos platicando, fíjese, sobre este tema de la gastronomía y precisamente estos moles, estos guisaditos, este pipián verde, estos pipianes también, los de Yucatán, en donde incorporan, por ejemplo, las aves tan sabrosas. ¿Y qué cree? En la región tenemos guisos muy ricos, que a lo mejor usted conoce muy poco, pero yo le recomiendo que si viene lo pruebe. El caldo de pavo. El caldo de pavo de la región del Carmen, de la región de Campeche, tiene una peculiaridad porque lleva pasta la pasta de sopa. Y aunque usted no lo crea, le da un sabor muy particular porque es un pavo trabajado, es un pavo cocinado con técnicas que son relativamente laboriosas, pero que bien preparado, créame que le da un sabor muy particular a este caldo que no lleva ni cebolla ni cilantro al caldo que nosotros estamos acostumbrados en el centro del país. Este es un pavo, un caldo distinto, muy sabroso, y muchos guisos también relacionados con los pavos
tienen que ver también con estas preparaciones ancestrales que le digo, pues es una combinación de ingredientes, tanto propios como traídos, como son en el caso de las especias. ¿Y a ti qué te gusta, Levo? ¿Qué te gusta comer de todo esto? Continuando con el pavo, con las aves. Digo, tenemos lugares tan específicos en Ciudad del Carmen que lo único que venden son guisados a base de pavo. O sea, tenemos tortas, panuchos, tacos, o sea, nuestra variedad gastronómica en ese sentido es muy variada y muy rica. Entonces, sí, además, es menos dañina que otras carnes. Sí, entonces yo me voy por un buen caldo de pavo. Claro. O una buena torta de pavo. Es interesante cómo a partir de que llegan los españoles a la región, recuerde usted que la región del sureste, o sea, la parte de la península de Yucatán, no formaba parte de lo que era el México virreinal, sino era una región aparte. Entonces, no incorpora de manera paralela todas estas técnicas que llegaron de entrada a lo que era el centro del país, a lo que era Puebla, por vía Veracruz, Puebla, el centro, lo que es México, corazón del mundo en esa época, que después funda lo que es la Ciudad de México, y a toda la periferia, sino la península de Yucatán tarda mucho más tiempo en incorporar todo este acervo que trae de Europa y que llega de Europa, y por lo menos se tardaron más de 20 años, que fue lo que tardó la conquista de Yucatán. Entonces, las técnicas siguieron siendo básicamente mayas, y una de esas todavía persiste en las comunidades indígenas de Yucatán. Persisten muchas maneras de trabajar, tanto la carne, los pavos, las verduras, el cultivo, o sea, todo esto que conforma la gastronomía, como son las técnicas para poder verdaderamente preparar guisos ancestrales. Y en el caso, fíjese, en nuestra región tenemos pavos muy ricos, muy bien preparados, pero que todavía se utilizan en la región y no vamos lejos. Justamente el próximo mes se va a incorporar tanto el pavo, las gallinas, a un guiso muy tradicional que son los pibipollos, los mukbil pollos, que es el tamal maya que se celebra y que es un guiso ritual con el cual se van a celebrar a los muertos. Y tenemos, fíjese, mire, aquí tenemos rápidamente, porque ya estamos casi cerrando, mire usted, tenemos aquí, por ejemplo, algunos recetarios muy interesantes. Por ejemplo, incorpora una receta, este es de aquí del Carmen, e incorpora como una receta los pájaros coco, que son aves de manglar, aves de pantano, y los incorpora en la gastronomía. Pero tenemos también, por ejemplo, otro aquí, que es, le digo, mire, aquí lo tengo, por ejemplo, tenemos recetarios de Campeche, en donde también las aves son sumamente importantes, pero tenemos de Quintana Roo, en donde incluso las aves playeras están incorporadas junto con los pavos. Algo que es muy importante, fíjese que son las maneras de cómo el mestizaje entra en la gastronomía e incorpora, por ejemplo, ya dentro de los pavos indios, las almendras, las pasas y las alcaparras. Y este precioso recetario que tiene más de 100 años, es una edición facsimilar, pero este recetario precisamente habla de qué se cocinaba y una sección importante de las aves desde 1910. O sea, cuando fue esta cuestión de la Revolución de México, que era lo que se comía. Entonces, la gastronomía, y en particular de las aves, tiene una ancestría prácticamente de más de 500 años. Y acabamos de pasar precisamente esta celebración del encuentro de las dos culturas, y bueno, la gastronomía tuvo un papel fundamental. Quiero dar las gracias al biólogo Luis Enrique Benítez Orduña, que estuvo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Levo, por participar en este programa. Quiero dar las gracias también al licenciado Freddy Moreno, gerente de ventas del Hotel Fiesta Inn. Quiero dar las gracias a mis compañeros de la revista Mangle, a la licenciada Berta, que también nos estuvo apoyando aquí, a los patrocinadores Discard, Diseño y Serigrafía, Uniformes y Bordados, a Banquetes Garmendia, a Florería Las Palmas, y desde luego, pues a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy aquí en este estudio, que es el restaurante del Hotel Fiesta Inn. A Mans Música, que también estuvo con nosotros, y desde luego, pues a usted, que todavía nos sigue aquí en el Revista Mangle. Soy María Rosano Hernández y lo espero dentro de 8 días con otro tema interesante en Historias y Sabores. Gracias y lo espero la siguiente semana.